Pareciera que la Biblia se contradijera, porque dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Y también dice que, dijo Pablo, porque Dios nos ha puesto como último lugar, como condenados a muerte. Nos maldicen y bendecimos. Entonces, ¿cuál sería el primer lugar que puso Dios a los apóstoles? Cuando en una ocasión que iban caminando los apóstoles, iba también, porque también iban mujeres con los apóstoles, que me imagino que ellas eran las que servían, pues las que hacían su comida o así. Entonces iban entre ellos hablando, y ese era el tema, de que quién sería el primer lugar, quién ocuparía el primer lugar. Entonces el Señor ahí les enseñó y les dijo: los reyes de las naciones, dice, toman como señorío entre sus súbditos, dice, y lo llaman mi amo, o sea que les gusta que les llamen mi amo o mi señor. Y dice, pero entre ustedes no será así, dice, porque el que quiera ser grande, hágase servidor de todos, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Pero entonces nos vamos otra vez a Pablo. ¿Qué quiso decir con que los apóstoles los puso Dios en primer lugar? ¿Y a cuáles apóstoles se está refiriendo? Porque él nunca dijo que era el primero, ni nunca dijo que Dios lo había puesto primero. Él siempre dijo que era el último, era como un abortivo, como alguien nacido fuera de tiempo. Entonces, él nunca se dijo que él tenía el primer lugar. Entonces, ¿a quién se refería que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles? Pues nosotros nos vamos también a entender lo que dijo Pablo. Pablo dijo que él había subido a Jerusalén con los apóstoles para exponer el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Dice, no sea de que esté trabajando en vano. Sí, eso grábeselo, porque es bien importante. Porque ahora en estos tiempos ya cada quien predica lo que quiere. La mayoría de gente no se basa en las escrituras para enseñar, porque dice la escritura de que las sagradas escrituras son para redarguir, para enseñar. Pero ¿qué nos va a redarguir si estamos practicando cosas que no son? Y una de las cosas que se practica es pensar que los apóstoles son los más grandes, que pueden pisotear a los demás, que si dicen una cosa se debe de obedecer. Y no, porque a Pablo los de Berea le dice que con las Sagradas Escrituras ellos la escudriñaban diariamente. No crea que se reunían para estar chismeando ni nada, no, se reunían para escudriñar las escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Porque con las Sagradas Escrituras se puede dar cuenta cuando una persona está enseñando mal. Y una de las enseñanzas erróneas
es esa precisamente. Pensar que una persona es mayor que otra. Cuando dijo Pablo, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Porque ¿qué dijo el Señor? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Y qué quiere decir? Yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Pero ¿qué es lo que les dio para estar unidos? ¿Qué es lo que nos dio? Nos dio su espíritu. Porque la carne no tiene ninguna importancia. Pero lo que tiene importancia es el espíritu que vive en nosotros, que es el espíritu del Señor Jesús. Por eso, con el tiempo de estar morando en uno, nuestra actitud cambia y nos vamos pareciendo, dice, de gloria en gloria, estamos siendo transformados para a la imagen del que nos creó, del Señor Jesucristo. Entonces, que con eso de estar enseñando a la gente a creerse más que otros, eso es diabólico. Porque ¿qué dijo Pablo? Dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, que él siendo igual a Dios, no escatimó ser igual. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en semejanza de hombre, se humilló, y al grado de que él aceptó ir a la cruz, a morir por todos nosotros. Entonces, ese sentir que hubo en Cristo Jesús es el que debe existir en cada creyente, porque ese mismo espíritu que él tenía es el que tenemos nosotros, porque sentimos lo que él sintió. Nosotros deberíamos, si tenemos su espíritu, deberíamos tener misericordia. Deberíamos ser bondadosos. Deberíamos compartir lo que tenemos. Y de hecho, qué bonito es, digamos, cuando invitamos a alguien a comer, a desayunar, porque como aquí en el edificio hay bastantes personas y en veces me llegan a visitar, pues que tiene hilos, todo eso, y es momento que voy a desayunar. Véngase a desayunar, dícese ahí algo, porque es como un sentir bonito. Y eso no lo teníamos nosotros cuando no practicábamos nuestra, ¿cómo le dijera? Cuando no avivábamos el Espíritu Santo. Cuando no queríamos como tener una sensibilidad a las cosas que son malas y a las que son buenas. Y ahí, entre más que se le ponga atención a lo malo, va creciendo la maldad en la persona. Pero si nos vamos despojando de las cosas malas, estamos alcanzando una perfección a la manera de Cristo. Aunque en este mundo, aunque muchos digan, ay, que aquí se puede alcanzar la perfección, que hay muchos justos, mire, ningún justo hay en el mundo por sí mismo. Si Dios nos declara justos, es por Cristo. Por nosotros mismos no seríamos nada, porque no tenemos valor, porque ya con haber hecho el mal, con haber pensado mal de otros, todo eso nos ensucia. Pero nuestra blancura, nuestra perfección, como nos mira el Señor para poder entrar a su presencia, es por la sangre de Cristo. Si no, nadie podíamos llegar a la presencia de Dios. Nadie. Pero ya podemos llegar por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, si vivimos en armonía. Si vivimos en armonía,
su sangre nos limpia de todo pecado, podemos entrar en la presencia de Dios a la hora que nosotros queramos. Si una persona quiere orar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde, la puerta está abierta para llegar al trono de Dios, para sentir su presencia, para que Él nos enseñe. Porque dice la Escritura que todos serían enseñados por Dios, pero como muchos están haciendo pasar por Dios, están siendo enseñados por hombres que les enseñan lo que quieren, hasta les enseñan a odiar a otros. Cuando el Espíritu de Cristo no nos va a enseñar a estar odiando, a estar detestando, a estar no hablándole a la gente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a demostrar que nosotros vive Cristo si nuestras actitudes son feas, son malas, son perversas? Y si tenemos nuestro temperamento agresivo, pero lo tenemos que controlar. Si tenemos un pensamiento contrario a la palabra de Dios, debemos someterlo a la obediencia a Cristo. Entonces, como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros no podemos imitar a Pablo porque no lo conocimos. Hay mucha escritura que habla de él, de su forma de ser, que podemos tomar un poco de una idea de cómo se comportaba. Pero ¿por qué nosotros, cómo podemos hacer para saber si imitamos a Cristo? Porque dijo Pablo, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no escatimó a ser igual. No, él no. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Dice la Escritura también, considerad a los demás como superiores a vosotros. ¿Por qué yo voy a tratar, digamos, suponiendo que tuviera una suegra, que no tengo? Bueno, sí la tengo, pero no me habla ni nada. No sé ni dónde vive. Pero si la tuviera cerca, ¿cómo la tratara? ¿Sabe cómo la tratara? Como quisiera yo que mis nueras o mis yernos me trataran a mí. Esa es o sea, no podemos nosotros imitar a Cristo porque no lo conocimos ni estuvimos con Él, pero su palabra está escrita y podemos saber el comportamiento de Él. Entonces, ¿por qué los cristianos no nos gusta, como por ejemplo, mirar que están haciendo mercadería con la gente, que los están estafando? Porque tampoco al Señor le gustaba, porque en el templo estaban haciendo negocios y Él le dio celos, como dice, el celo de tu casa o sea, lo hizo en Él un impacto. Igualito como cuando ustedes miran que esos hermanos que están descubriendo las maldades, ellos dicen cómo les quitan sus propiedades a la gente, todo eso. Pablo también lo dijo, cuando les quitan sus propiedades, bien lo soportan. Cuando les predican otro Cristo, bien lo soportan. Porque les están predicando otro Cristo, ellos están llorando por otro Cristo. Quieren sentir la presencia de otro Cristo, que no es el de nosotros. Porque el de nosotros nos está transformando a su imagen.
Ahora imagínense ustedes que la gente, por ejemplo, estuviera siendo transformada a la imagen de Cash Luna. Imagínense ustedes eso. Van a ser personas que van a querer el dinero, van a querer el lujo, van a querer y entonces, pero ¿cómo van a tener lujo si todos van a tener esa idea de tener riquezas, lujos? ¿Quién va a enriquecer a esos que anhelen eso? ¿Verdad? Porque unos viven de los otros. Como quien dice, el pez más gordo se come al más pequeño. Pero esa no es la enseñanza de Cristo, para nada. Pero entonces, ¿qué quiso decir Pablo con que puso primeramente apóstoles? Dice la escritura que el Señor llamó a 12 apóstoles y les llamó apóstoles y eran 12. Ahora, ellos eran testigos, no nada más eran apóstoles, sino que eran testigos desde el bautismo de Juan, desde ahí. Porque muchos de los apóstoles fueron bautizados por Juan, porque el bautismo en agua es el bautismo de la ley, de la ley. Por eso el Señor nunca bautizó a nadie, porque el bautismo del Señor no era en agua. Él no iba a bautizar en agua. Y los que bautizan en su nombre no bautizan en agua, porque en su nombre significa lo que Él iba a hacer. Cuando dijo Pablo, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Los que bautizan en su nombre no lo hacen con agua, lo hacen con el Espíritu, porque dijo Pablo, recibieron el Espíritu cuando creyeron. Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Dice, y entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y dijeron ellos, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo en agua. Ahora, un apóstol no te va a llegar a bautizar en agua, porque en su nombre significa que como si el Señor fuera el que estuviera haciendo las cosas. Y Él nunca bautizó con agua, ni nunca tampoco iba a bautizar en el futuro con agua, porque solamente hay un bautismo. Pero como no quieren dar a conocer de que el Espíritu de Dios puede morar en la persona, por eso te bautizan en agua, porque el agua no tiene pues ninguna relevancia, excepto que cuando te bauticen con agua, te impongan las manos para que recibas el Espíritu Santo. Y he mirado muchos bautismos de que al mismo tiempo que bautizan con agua, el Espíritu de Dios baja sobre la persona. Entonces, ¿qué significa primeramente apóstoles? Pues ya le expliqué de que el Señor tomó a 12 y los llamó apóstoles, que ellos son desde el bautismo de Juan. Y Matías reúne ese requisito porque ya dijeron los apóstoles, a quienes han estado con nosotros desde el principio. Y Matías calificaba. Pero entonces, ¿por qué a Pablo, a Bernabé y a otras personas se les llama apóstoles? Porque apóstol significa misionero, pero Pablo no era testigo desde el bautismo de Juan, sino que Pablo sí era un testigo, pero de la resurrección. Acuérdense que dice la Escritura, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcan que yo mismo soy. Por eso Pablo viene en sus escritos a dar a conocer que Él es el mismo Señor. No hay otro Señor, es un Señor, una fe, un bautismo. Eso significa, Pablo es el siervo profetizado.
en las Sagradas Escrituras de que Él, por eso dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Los 12 son testigos y Pablo es el siervo que él tiene mucha escritura que nos dan a entender que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor Jesucristo es el Yahweh de la antigüedad. Porque dijo Pablo, yo creo todo lo que dijeron los profetas. Y nosotros también creemos todo lo que dijeron los profetas. Y los profetas dijeron que ese niño que nacería era desde la eternidad, porque es Dios.